Cristo, mis hermanos, nos encontramos una vez más aquí en el hogar, reunidos, orando, dándole gracias a Dios y escudriñando las Escrituras. Ayer hablábamos de Mateo 24, ¿verdad? Cómo los hombres buscaban que Jesús le diera señal de su venida. Pero entendimos y aprendimos que Jesús no dio señal de su venida, dio señal del fin del mundo. Pero había algo en que Jesús volvió a repetirse varias veces. En Mateo 24, capítulo 24, versículo 5, 11, 23 y 24, Jesús se siguió repitiendo de la falsedad, de los falsos profetas, la falsa enseñanza. O sea que Jesús quería que nos acordáramos que teníamos que estar en la verdad. Porque si llegaría su venida y no estuviéramos en la verdad, no íbamos a irnos con Él. Hoy yo quiero hablarle un poco de eso, de la verdad. Vamos al libro de Juan, capítulo 8, y el versículo 30, 31, 32 y 33 y 34. Dice así en el nombre de Jesucristo. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y tú serás, y como dices tú, seréis libre. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué ellos eran esclavos? Porque ellos eran esclavos de una religión, de una creencia que no era lo que Jesucristo le estaba enseñando. Jesucristo dice que cuando nosotros permanezcamos en su palabra, conozcamos su verdad os hará libre. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que usted está enseñando o usted está aprendiendo tiene que estar en la palabra de Dios, de acuerdo con la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a usar varios versículos. En Primera de Pedro, capítulo 1, mire cómo dice la palabra, una escritura muy bonita. Primera de Pedro, capítulo 1, y el versículo 22 dice, en el nombre de Jesús dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros eternamente de corazón puro. Mire cómo la verdad es tan y tan importante, que dice que somos purificados por la verdad. En el libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, y el versículo 6. Primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con él y no andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Para que usted vea, allá dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí dice que si andamos en tiniebla, o sea, no andamos en la verdad, porque en la tiniebla no se puede ver la verdad. Yo les quiero contar algo. Un día salí aquí en la casa a botar la basura y me encontré con un moreno americano que venía a recoger metal por ahí. Él llevaba metal a recycling y yo tenía metal afuera donde están los zafacones de la basura. Y yo le dije: mira, yo te puedo dar más metal que tengo atrás. Y cuando le traje más metal, él me pegó a dar gracias y que Dios me bendijera y que la gloria de Dios. Y yo le dije: amén, hermano, gloria a Dios. Y él me dijo: oh, ¿eres cristiano? Yo le dije: sí. Y me dijo: ¿pero de qué creencia eres? Yo le dije: no, mi creencia es la palabra de Dios. Y él me dijo: oh, pero ¿cómo tú? Yo le digo: porque muchas personas creen
en diferentes cosas. Unos creen que Jesucristo era un profeta, unos creen que Jesucristo era parte de una Trinidad. Yo no. Yo creo que Jesucristo era Dios hecho hombre. Aquello que se formó en María fue Dios. El apóstol Pablo lo enseñó muy claro, ¿verdad? Y él me dijo, pero explícame eso. Y yo le dije, ¿tú tienes un teléfono contigo? Me dijo, sí. Yo le dije, pregúntale a Google de dónde viene la enseñanza de la Trinidad. ¿Quién la trajo y en qué año fue? Y él lo googleó. Y el Google le dijo que tal sacerdote en tal año trajo la idea de la Trinidad. O sea que no era en la Biblia. Era un sacerdote católico que trajo la idea de la Trinidad. Usted lo puede googlear también y encontrarlo. Y le dije, por eso yo no creo así. Yo creo que Jesucristo era hijo de Dios. Yo creo en el Padre y en el Hijo. Y creo en el Espíritu Santo. Pero creo que estas son manifestaciones de Dios. Y le dije, también todo lo que yo hago, lo hago en el nombre de Jesucristo. Y él me dijo, pero ¿por qué? Porque el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice que todo lo que hagamos, sea de palabra, con la boca, o sea de hecho, con la mano, lo hagamos en el nombre de Jesucristo. Cuando yo me voy a bañar, lo hago en el nombre de Jesucristo. Cuando yo voy a orar, lo hago en el nombre de Jesucristo. Cuando yo voy a leer mi Biblia, que la abro con las manos y la leo hablándola con mi boca, la hago en el nombre de Jesucristo, porque dice bien claro, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Él me dijo, yo quiero que usted venga y nos visite a la iglesia, quiero aprender más. Y sabe que cuando llegué a la iglesia, lo primero que vi fue unas palomas blancas en los cristales de la iglesia. Y cuando estoy dando el estudio bíblico, le digo, mira, lo primero que le quiero decir que eso de palomas blancas, eso no es bíblico. Porque la Biblia dice que no hagan imagen de Dios, de nada que se arrastre por el piso, vuele por el aire o viva en el agua. Y el Espíritu Santo es Dios, porque Dios es Espíritu. El Espíritu Santo no es otra cosa que Dios mismo. Y me dijeron, pero yo le dije, mire, Pedro, cuando vio que el Espíritu Santo descendió en la visión que él estaba viendo, él vio que como una paloma bajaba. ¿Cómo una paloma? No dijo que era una paloma. Recuérdense que Dios castigó a aquella gente con Moisés porque hacían imágenes. Y Dios no ama a las imágenes. Si usted va a hacer algo de Dios, hágalo el león de la tribu. Porque eso sí habla la Biblia. El león de la tribu de David, algún animal fuerte, una paloma. No, eso son imágenes. Eso es un disparate, como le digo yo en mi español. De poner un espíritu de una paloma blanca en el púlpito de la iglesia, una paloma blanca. No, el Espíritu de Dios es invisible, pero es real y vive dentro de nosotros, mora en nosotros, no mora en ninguna paloma. Él me pegó a preguntar y fuimos buscando. Y yo le dije, mire, googlea, a todo el que estaba allí en la iglesia, googleen. ¿Cuándo fue que comenzó el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y lo googlearon. Y le dice, ¿quién lo trajo? ¿En qué fecha comenzó? Porque yo le dije, en la Biblia todo el mundo se bautizaba en el nombre de Jesucristo. Judíos, griegos, gentiles, todo el mundo se bautizaba en el nombre de Jesucristo. Eso cambió cuando la Biblia fue traducida por los romanos. Pero eso no estaba en la Biblia original. Y eso es lo que Jesucristo quería que nosotros entendiéramos en Mateo 24. Cuando le dijeron qué señales hay de tu venida, él dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos maestros hablando mentira, vendrán muchos falsos profetas. Y se siguió repitiendo de lo mismo. Mirad que no seáis engañados. No se deje engañar por nadie. Busque su Biblia. La Biblia de Dios nos enseña que Dios es uno. Que Dios es uno. Y cuando Jesucristo le decían que ellos eran hijos de Abraham, Jesús le dijo, yo soy. Y por eso lo querían matar. Porque yo soy era el nombre que se usaba para Dios. Porque este nombre Jesús fue escondido de ellos y sido revelado a nosotros ahora. Por eso Jesús orando dijo, Padre, yo le he revelado tu nombre.
el nombre que me diste yo se lo he revelado a ellos. Tu nombre. Porque Yahshua, que es Jesús, traducido al español, pero Yahshua fue el nombre que Dios dio para salvación. Dice que nada, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Es un nombre que dice que se va a usar aquí en la tierra y arriba en el cielo. Jesús. Cuando usted lea su Biblia, léala en el nombre de Jesús. Cuando usted ore por alguien, ore en el nombre de Jesús, porque ahí es que hay sanidad, en el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice la Biblia. Y por eso en Mateo 24, Dios buscaba repetirse continuamente en cuidado de los falsos profetas. No en las señales. Porque mire, las señales también la va a leer en el Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Estoy yendo un poquito rápido porque me están grabando. Juan capítulo 4. En el capítulo 4 del libro de Juan, el versículo 47. En el nombre de Jesús dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales ni prodigio, ¿no creyeres? Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigio, ¿no me creéis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. O sea que el hombre había visto que Jesús había hecho muchos milagros, socorrió de él: mi hijo está enfermo en casa, ven, sánalo. Y Jesús le dijo: porque viste el milagro, es que crees. Y el hombre volvió a pedirle que fuera antes que muriera su hijo. Jesús le dijo: vete, su hijo está sano. Y él le creyó a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús. Vamos a creerle a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todo lo que usted haga, hágalo en el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y si miramos bien en Primera de Corintios capítulo 1. Y el versículo 22 al 24 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropiezo y para los gentiles locura, mas para los llamados